Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Finalmente hemos llegado al último día del año 2021 por la gracia y la misericordia de Dios. Y pues es una gloriosa oportunidad para meditar en la palabra del Señor. Yo sé que es un día complicado y la mayoría van a estar ocupados en la preparación de la cena o están dirigiéndose hacia donde están sus familiares. Muy pocas personas tendrán el tiempo de dedicar en esta mañana un espacio para escuchar el devocional, pero espero y confío en que más tarde lo hagan y que esto sea de bendición para ustedes. Yo quisiera hablarles en esta mañana acerca de un paradójico propósito de Año Nuevo. Es decir, les invito a que reflexionemos en que no todos los propósitos que hacemos para el Año Nuevo van en esta dirección que yo les voy a proponer. Por eso lo llamo paradójico, es decir, es contrario al pensamiento habitual o común de todos. Generalmente, pues las personas están persiguiendo la felicidad y todos los propósitos que se trazan para el año nuevo van en esa dirección, de ser felices, de lograr sus anhelos, de satisfacer los deseos de su corazón. Y por eso es que trazan metas y por eso es que trabajan duro para lograr estos propósitos. Y en realidad, pues no hay nada malo en eso. Y como algunos dicen, ¿verdad? Han llegado a hacer una propuesta de esta canción que habla de la salud, el dinero y el amor. Y las personas dicen y afirman categóricamente que si se tiene salud, dinero y amor, pues se es feliz. Bueno, la búsqueda de la felicidad ha sido un asunto en la raza o la existencia humana desde el mismo principio de la existencia. Y se han desarrollado diferentes filosofías, propuestas para alcanzar esa anhelada felicidad. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando ministraba el apóstol Pablo, los apóstoles, existían diferentes filosofías de ese helenismo, de esa cultura griega, que eran propuestas para todos, e incluso muchos hebreos siguieron detrás del helenismo y se asimilaron a la cultura griega, pagana, dejando el amor a Dios y el cumplimiento de la ley. Una de estas figuras eran los epicúreos. Estos seguían un sistema propuesto por un señor llamado Epicuro de Atenas, que vivió en el año 342 al 240 a.C. Y esta filosofía buscaba el placer sin dolor. Es decir, que estaba evitando el dolor, el sufrimiento, en la búsqueda solamente del placer. Y decía un dicho, y que Pablo lo cita también: comed y bebed, que mañana moriremos. Esta es una expresión común entre ellos. O sea, vivir era una oportunidad para satisfacer todos los deseos, darse todos los gustos, pero sin dolor. Porque finalmente, bueno, decían ellos, mañana moriremos. También existía el hedonismo, mucho más puntualizado en esto, es decir, la búsqueda del placer. Un sistema filosófico relacionado con el mismo epicureísmo. El placer es lo que busca la persona, decían ellos, que sale de su casa temprano en la mañana a trabajar y luego llega cansado a su casa en la tarde, pero con un sentido de placer, porque ha conseguido por medio de su trabajo la seguridad que le permite vivir sin mayores preocupaciones. Bueno, uno se pone a pensar en esto y pues no deja uno de darle cierta razón a estos pensamientos filosóficos, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde está la debilidad de esto. Los sistemas filosóficos se han ido desarrollando a través de la historia de la humanidad, aunque estas filosofías permanecen tan vivas hoy como en la antigüedad. Pero hoy pudiéramos hablar de una más moderna y que muchas veces nos dejamos atrapar por ellas si no nos ponemos a pensar y a meditar. Nosotros, los que hemos conocido la palabra de Dios. Y me refiero a el utilitarismo. El utilitarismo propone que
el máximo placer está en lograr el mayor placer para el mayor número de personas posible. Lo que quiere decir aquí es la autorrealización en el hombre, el sentido de satisfacción con uno mismo, por un entendimiento maduro de quién es, cuáles son sus dones y por qué está en este mundo. Y esa nos suena un poquito más atractiva y peligrosa, en el sentido de que pues muchos se sienten identificados con esto, al hacer de las cosas un instrumento para conseguir la satisfacción, la felicidad. Y bueno, no podemos dejar de reconocer que muchas de estas personas que han emprendido grandes, vamos a decir, movimientos, o han creado un sistema movido por su propia motivación de una experiencia vivida, y de pronto desarrollan un movimiento altruista de amor hacia los demás y crean instituciones de salud para atender a ciertos problemas de salud o problemas emocionales. Bueno, en definitiva, está también algo bueno presente en esta filosofía del utilitarismo. Y si siguiéramos enumerando, pudiéramos encontrar muchísimos otros sistemas filosóficos que proponen la búsqueda de la felicidad de alguna manera. Pero no podemos decir que, aunque ellos proponen cosas que son legítimas y verdaderas, no están completas. No están completas por la sencilla razón de que el Dios eterno, el creador y sustentador de todas las cosas, el que ha creado al mismo hombre, no está presente en estas filosofías. Es decir, Dios está fuera de todos estos sistemas. Por lo que entonces su consejo, su palabra, no la toman en cuenta. Y definitivamente ahí es donde fracasan todos estos sistemas filosóficos. Y por eso es que nunca encuentran la verdadera felicidad, la verdadera complacencia, la verdadera satisfacción. Porque Dios no está en sus agendas. Entonces, ¿qué sería para nosotros un paradójico consejo de Año Nuevo? Bueno, esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12 y versículo 15, donde el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que fueron sus hijos espirituales, porque él había fundado estas iglesias. Y dice el apóstol: y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este propósito que se hizo del apóstol Pablo en relación a los corintios, que dicho sea de paso, no habían sido muy amables, que digamos, con el apóstol. Habían puesto en duda la autoridad apostólica de Pablo, lo acusaron de mentiroso, de falso, una serie de cosas tremendas. Y Pablo está diciendo aquí que por tercera vez él estaba preparado para ir a ellos y no serles gravoso, no serles un estorbo, un problema. Para ir a vosotros, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no están obligados los hijos a atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Porque el apóstol se consideraba el padre espiritual de ellos. Y él estaba dispuesto, aún a pesar de que la iglesia había tenido una actitud tan negativa hacia él, de demostrarle a los corintios su gran amor y su responsabilidad como padre espiritual delante de ellos. Pero lo que quiero llamar la atención es que esto suena raro. Por eso digo que es un paradójico propósito. Como se lo hizo el apóstol, yo quiero invitarles en esta mañana a que pensemos en esto, en hacernos un propósito de año nuevo parecido a este. Aunque esto va a sonar raro a los oídos de la sociedad moderna, quizás a sus propios oídos le va a parecer raro que pensemos en que el alcanzar la felicidad está más en dar que en recibir. El apóstol Pablo había captado estas palabras que vinieron del Señor Jesús, y él las cita
en su carta. Dice, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay más felicidad, dice el apóstol, en que nosotros demos, en que nosotros recibamos. Pero la mayoría de la gente piensa que ser feliz consiste en que nos den. Y están esperando que le den, pero no dan. Y la verdad es que dar, según la Biblia, es más feliz que recibir. Y Pablo dice que lo haría con el mayor placer. Ni siquiera lo haría a regañadientes o por cumplimiento de la ley, sino con placer. Entonces, amados hermanos, el paradójico consejo de Año Nuevo que yo quiero proponer es este: que en este año, aunque continuemos buscando la felicidad, aunque estemos concentrados en el cumplimiento de ciertas metas, planes y propósitos de Año Nuevo, yo creo que deberíamos darnos un espacio para pensar en gastar de lo nuestro, el de compartir lo que tenemos con los más necesitados. Eso va a traer felicidad. Y si en este año nuevo nos proponemos deshacernos de un poco de cosas y compartir con los necesitados, estar pendiente de la necesidad de nuestros hermanos en la iglesia, eso traería una inmensa felicidad a nuestros corazones, como lo trajo al corazón del apóstol Pablo. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Alguna gente podrá decir, bueno, pero Pablo no tenía nada. Pablo no era de una buena posición económica. Bueno, contrario a ese pensamiento, algunos exégetas, algunos comentaristas piensan que Pablo era una persona que provenía de una familia medianamente adinerada. Él no pudo haber recibido esa excelente educación rabínica a los pies del maestro Gamaliel si no hubiera tenido alguna posesión económica. Aprendió de su padre el oficio de hacer tiendas. O sea, él tenía un oficio. No era una persona que estuviera desempleada, como en los términos que lo conocemos hoy, o no tuviera una fuente de ingreso. Es cierto que llegó a estar en una situación difícil económicamente hablando una vez que él decide abandonarlo todo para dedicarse al ministerio entre los gentiles, atendiendo al llamado de Dios. Y es cierto que él, pues como todo, tuvo que estar dispuesto a recibir la ayuda cuando le fue suministrada de parte de los filipenses, por ejemplo. Pero él estuvo en la disposición de dejarlo todo por amor a Dios y aprendió en su vida que había mucha más dicha en dar que en recibir. La felicidad, hermanos, el sentirnos realizados, no consiste en que logremos todas nuestras metas y satisfagamos todos nuestros deseos materiales o carnales, como estas filosofías antiguas proponían, pero sin tener a Dios en sus agendas. La verdad es que ser feliz significa que en Cristo aprendamos a dar antes que recibir, porque en el dar está la verdadera felicidad. El Dios eterno es nuestro mayor ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dando, aprendemos a ser felices. Una mujer, un escritor, muralista, un pintor argentino llamado Benito Quinquela Martín dijo, la felicidad no consiste en poseer, sino en dar. Y yo me siento feliz cuando veo que otros lo son por mi esfuerzo. Qué lindas palabras de este pintor y muralista argentino. La felicidad no consiste en poseer, sino en dar. Y yo me siento feliz cuando veo que otros lo son por mi esfuerzo. También
una mujer que fue pionera en la lucha por la emancipación de la mujer, una señora llamada Emma Goldman, dijo: si el amor no sabe cómo dar y cómo recibir sin restricciones, no es amor, sino una transacción que nunca deja de insistir en más o menos. Es un negocio, una manera de buscar suplir o llenar un vacío, obtener un beneficio. Pero el amor verdadero sabe cómo dar y recibir. Dar es lo que abre la puerta para recibir, dijo también una escritora y filósofa llamada Florence Scovel. Dar es la puerta para recibir. Mucha gente quiere recibir, pero nunca dan. Ahora, si usted va a dar para recibir, está fracasado, ¿verdad? Tiene que ser verdaderamente un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, que busca dar porque ama, como la viuda que dio sus 2 últimas moneditas que tenía. O aquella mujer, la tsunamita, que veía pasar al profeta de Dios caminando todo, quizás muy frecuentemente por allí, y era un camino largo. En aquel tiempo, pues probablemente era a pie que se andaba, y Eliseo tenía que caminar un gran espacio para llegar a su objetivo. Y esta mujer veía al profeta pasar y lo veía cansado. Y un día le dijo a su esposo: vamos a construir un cuartito aquí para el profeta de Dios, para el siervo de Dios. Y lo hicieron, y el profeta, cuando pasaba por allí, podía quedarse en la casa de la tsunamita, en su cuarto, y podía comer, tomar un baño quizás. Y esto ella lo hizo solamente pensando en el beneficio que recibiría el profeta. No estaba esperando nada, pero un día Eliseo le dijo que le pidiera algo que ella quisiera recibir para corresponder a sus favores. Y ella le dijo que no tenía hijos, que no podía tener hijos. Bueno, finalmente Eliseo le dijo: al año que viene, por este tiempo, vas a tener el hijo que deseas. Y el Señor bendijo a la mujer por las palabras del profeta, y efectivamente tuvo el hijo. Pero ya quizás pasado un tiempo, el niño no nos dice cuánto tiempo tendría, pero quizás era un niño todavía, pero era el hijo único que Dios le había dado. Y el niño un día vino donde estaba la mamá y dijo: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el niño murió. Y la mujer lo puso en la cama del profeta y se dirigió a buscar al profeta. Bueno, para no cansarles, hay algunos detalles en la historia interesantes, pero bueno, ella llegó donde estaba el profeta de Dios y derramó su corazón delante de él y le expuso la situación. Y el profeta fue con ella, sopló allí en el niño, le dio, como parece ser tiempos modernos, como una respiración de boca a boca. El punto es que Eliseo, o Dios, por medio del profeta Eliseo, le dio la vida nuevamente al niño. Entonces esta mujer recibió el hijo y recibió todavía la sanidad o la resucitación de su hijo una vez muerto. ¿Por qué? Porque un día ella dijo: voy a preparar un cuarto para este hombre de Dios que está pasando por acá y no tiene dónde quedarse. Hay más bienaventuranza, hermanos, en dar que en recibir. Dijo finalmente un hombre llamado José Naroski, un escribano y escritor argentino, dice: quien da conocerá la ingratitud. Definitivamente. Si usted va a dar esperando siempre recibir y que le agradezcan, pues mejor no lo haga. Porque hay gente que usted les da y jamás ni gracias te dan, ni te corresponden en alguna manera, con otro regalo o con otra dádiva. No lo hacen. Entonces no dé esperando siempre que le den gracias o que le regalen a usted también. Dijo este hombre: quien da reconocerá la ingratitud, pero también la emoción de dar. Y si vamos a hacerlo, hagámoslo por agradar a Dios
y sentir su bendición en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que disponernos en este nuevo año a hacernos el propósito de dar antes que recibir. Y no hay que tener mucho para dar de la manera en que Dios le agrada. Y vuelvo al ejemplo de la viuda, cuando se estaban recogiendo las ofrendas en el templo, que lo único que tenía eran 2 blancas, las 2 miserables monedas más pobres de aquel tiempo. Pero Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos los demás, porque ha dado todo lo que tenía, no pensando en recibir absolutamente nada. Termino esta parte con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo, es posible dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Palabras bien profundas. Es posible dar sin amar. Hay gente que da, pero no por amor, sino haciendo un negocio, una transacción, o buscando popularidad o aceptación. De esa manera no recomiendo que se haga. Pero dice ella, es imposible amar y no dar. Si se ama verdaderamente, siempre se dará. En segundo lugar, el apóstol añade unas palabras interesantes. El primer dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pero dice, y después me gastaré a mí mismo. Gastarse a sí mismo. En esta versión dice, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor a vuestras almas. Yo mismo me gastaré del todo. Es decir, aquí hay un paso más en este asunto de darnos o de dar. No solamente se trata de dar de nuestras posesiones, también está implícito el darse a uno mismo, y esa es la mayor dádiva que podemos dar. El mejor regalo que podemos dar es el de nuestra propia vida. Un paso más en la vida o en este asunto de dar, de la dádiva, es el darse a uno mismo. Porque aquí está implícito, amados hermanos, el dar de nuestros afectos y emociones más íntimos. Aquí estaremos compartiendo con otros quiénes somos. Estaremos abriendo nuestro corazón a las necesidades de otros, nuestros oídos para escuchar a la gente que tiene algo que decirnos, que muchas veces tan solo con que le escuchemos le estamos ayudando, porque eso tiene un efecto terapéutico en ellos, pues desahogan todo lo que tienen dentro, abren su corazón. Y nosotros podemos compartir nuestros afectos, nuestras emociones más íntimas con estas personas. Evidentemente, pues en el círculo de la familia es donde más podemos apreciar esto y en donde más debemos practicarlo en este nuevo año. Piense que un noble propósito es que usted se dé a sí mismo, a su familia, en una mejor manera. Que usted pueda dedicar tiempo, un valioso tesoro que tenemos, porque el tiempo es la vida, pero a veces dejamos pasar la vida, el tiempo, y no dedicamos a nuestra familia el tiempo, valga la redundancia, que ellos necesitan compartir con nosotros. Si estamos demasiado ocupados, bajémosle a la agenda de los negocios, del trabajo, porque el mayor trabajo y negocio que tú puedas tener en este mundo es tu familia. Y ellos te necesitan de tu tiempo, compartiendo una película o viendo algún programa de televisión familiar o ayudándoles a hacer una tarea de la escuela, orando y leyendo la Biblia con ellos. Tiempo. Tenemos que dar nuestros dones y talentos para la familia. Y como dijimos que el apóstol Pablo había aprendido el oficio de hacer tienda de su padre, pues también enseñar a nuestros hijos, inspirarles. Si bien no tenemos que querer que ellos sean igual que nosotros o hagan lo mismo que nosotros, pero dando el ejemplo del amor, el trabajo, la responsabilidad.
eso va a hacer que ellos sean hombres de bien mañana. Pero tú estarías compartiendo con ellos estos valores a través del sacrificio personal, que ellos puedan ver que tú eres capaz de sacrificarte por ellos. Eso sería un noble propósito de Año Nuevo. Dios, dice la Escritura, que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio máximo fue el de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, nuestros hijos, deben ver que somos gente que nos sacrificamos por ellos, por la familia, y lo hacemos con amor. Nunca lo olvidarán. Jamás podrán olvidar a un padre, a una madre que le amaron genuinamente y se sacrificaron por ellos. Se cuenta que este misionero muy famoso que estuvo trabajando en las selvas africanas, David Livingstone, este hombre dedicó toda su vida a trabajar entre esta gente, llevándoles el evangelio. Y allí pues tuvo que ver morir a su esposa, víctima de la malaria, y él también. Finalmente murió y sus restos fueron llevados a Inglaterra, a su país. Pero dicen que los aborígenes, los últimos, no aborígenes, no sé, los africanos, estas tribus a las cuales él ministró, en algún lugar enterraron el corazón de Livingstone al pie de un árbol. Y cuentan que en una ocasión los misioneros que le sucedieron a David Livingstone, que vinieron después de él, estaban reuniendo a estas personas en un lugar y empezó a hablarles del evangelio, pero lo hizo hablándoles de Jesucristo sin mencionar su nombre y de todas las cosas que este hombre hacía. Y aquella gente, cuando se les preguntó si sabían de quién estaban hablando, más de uno de ellos dijeron, de David Livingstone. Es curioso, ¿no?, que estas personas hayan confundido a Jesucristo con David Livingstone. Eso nos habla de cómo este hombre pudo amarles y servirles tanto que estuvo casi allí, igual que nuestro Señor. Porque definitivamente la máxima del Nuevo Testamento es que nos parezcamos a Cristo. Y David Livingstone se parecía tanto a Cristo en su forma de ministrar y de amar a sus semejantes que lo confundieron con él. Pues, amados, tenemos que aprender en este nuevo año a gastarnos a nosotros mismos. Más que un regalo caro, más que poner excelente comida en la mesa, dispongámonos a compartirnos a nosotros mismos, a darnos a nosotros mismos, hacia nuestra familia y hacia todos. Y finalmente, Pablo estaba dispuesto a hacer esto sin recibir nada a cambio. Y yo con el placer mayor me gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, aunque cuando yo les ame, dando de lo mío y dándome a mí mismo, no reciba correspondencia, yo lo haré de todas maneras. Dice, aunque amándoles más a ustedes me amen menos a mí, yo seguiré haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el verdadero amor. Ya dijimos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún enemigos de Dios, siendo aquellos que han violado sus mandamientos, siendo aquellos que han virado las espaldas al Creador, Dios dice, yo he enviado a Cristo al mundo por amor a ustedes. Hermanos, no hay una manera más hermosa de amar que cuando damos de lo nuestro y nos damos a nosotros mismos sin esperar absolutamente nada, sin esperar correspondencia, porque el verdadero amor solo da,
no espera reciprocidad. Por eso alguien dijo que el dar es divino. Porque cuando se da divinamente, no se espera recibir nada. Ni de la persona que les damos, ni tampoco de nadie más. Por eso es que la invitación de algunos falsos maestros hoy, para que demos esperando recibir, es algo equivocado. Es una apelación al egoísmo en el hombre. Siembra $100 que Dios te va a dar 200. Eso no es cierto, pero aun cuando lo fuera, están apelando no a la bondad, no al amor, no al espíritu de dar en obediencia al Señor, sino a un deseo egoísta en el corazón del hombre. Demos sin esperar nada a cambio. Es no esperar nada, ni siquiera de Dios. No, que Dios te va a bendecir si tú haces esto, si haces lo otro. Pudiera ser cierto, pero es un negocio lo que estamos haciendo. Es una transacción lo que estamos haciendo. No, tenemos que dar sin esperar recibir nada, ni siquiera la gratitud, ni siquiera el amor de quienes le damos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es el inmenso placer de dar movido por la gratitud hacia aquel que nos ha dado todas las cosas. Es por el amor de Dios, es por la gratitud que sentimos por lo que Él ha hecho con nosotros, que podemos dar y podemos darnos. Es dar como resultado de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque nunca nos pareceremos más a Dios que cuando damos, hermanos, de esta manera. Porque ya lo dijimos, Él amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. De esa manera, dando unilateralmente, sin esperar nada, solo por amor a Dios y al prójimo, es que recibiremos su aprobación. La bondad que damos, sin embargo, y esto es bíblico también, aunque no lo hagamos por eso, a veces sale contrario, ¿verdad? Como dice el apóstol, aunque amando más, sea amado menos. Pero el principio bíblico también es que la bondad que damos, de alguna manera nos regresa. Como el caso de la tsunamita, ¿no? Que ya cité, preparando el cuarto para el profeta de Dios, obtuvo de parte de Dios un hijo, y cuando el hijo se murió, Dios lo resucitó. Bueno, la Escritura dice, echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Es decir, que hagamos la voluntad de Dios, seamos dadivosos, démonos a nosotros mismos, pero sin esperar nada. Es echar el pan sobre las aguas. Y dice que después de muchos días lo tendremos, porque la bondad que damos nos regresa en cierta manera. Quizás de la manera que menos lo esperamos, o de parte de quien menos lo esperamos. No sabemos. Pero no lo vamos a dar por eso, simplemente porque nos parecemos al Señor. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios a cambio, hermanos? Ni aún dándole nuestras propias vidas, porque Él ha venido a nuestras vidas. Y solamente por su gracia hemos llegado a Él. Él nos ha traído a sus brazos. No hay manera de que podamos pagar a Dios por todos sus beneficios. Por eso estamos de acuerdo con el salmista. Dijo, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Por lo que entonces vamos a dar tan solo porque queremos ser como papá. Saben que eso es algo muy común en los niños pequeños. El niño pequeño quiere ser como papá y la niña pequeña quiere ser como mamá. Quieren parecerse a ellos y los imitan. Pues nosotros, hermanos, imitemos a Dios, que nos ha dado todo, sin esperar nada. Amemos de esa manera y el Señor nos sabrá recompensar.
Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día de fin de año. Comparta con su familia, de gracias a Dios por el nuevo año y dispongámonos a hacernos este propósito, que no es para nada popular, no está en armonía quizás con la mayoría de pensamientos de la gente. La gente va a proponerse ganar más dinero, la gente va a proponerse comprarse el carro nuevo, la casa nueva, van a proponerse terminar sus estudios, sus carreras y ganar más dinero y más dinero y más dinero, pero lamentablemente, como dice la Escritura, cuando digan paz y prosperidad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Por eso ocupémonos en hacer tesoros en los cielos, como decíamos ayer, donde nadie nos lo puede quitar. Feliz fin de año y feliz comienzo de año. Quisiera pedir que apoyen a nuestra familia, a la familia de nuestra hermana María Díaz, porque su esposo Pepe partió con el Señor antier, y pues ellos lógicamente tienen que estar tristes y necesitando de nuestras oraciones, hermanos. Por María Díaz, por su hijo, los nietos, los hermanos de Pepe. Hemos confiado en que el Señor haya tenido misericordia de este ancianito y le haya permitido hacer las paces con él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, amado y bendito Señor, gracias porque tú nos enseñas que a través de dar de lo nuestro y darnos a nosotros mismos, por amor, sin esperar nada, encontramos la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción. Oh Señor, por cuanto tendremos tu aprobación, Padre. Enséñanos estos misterios que son sencillos, pero que muchos pues ni siquiera están dispuestos a escuchar. Ten misericordia, Señor. Pero los que te hemos conocido, permite que no seamos engañados y que no sigamos tras la corriente de este mundo, sino que aprendamos que la verdadera felicidad está en que nosotros aprendamos a hacer lo que hizo el apóstol Pablo, a dar de lo suyo, a darse a sí mismo, a desgastarse por otros, aun cuando no recibiera ninguna reciprocidad de su amor, Señor. En esta mañana quiero suplicarte una vez más que la gracia, la consolación tuya sea con mi hermana María Díaz y su familia, Señor, y la familia de Pepe. Padre, esto es un momento triste y doloroso para ellos, sobre todo también en el momento que está sucediendo esto, en el final de un año y el comienzo de otro. Pero tu gracia será suficiente para traer consuelo y fortaleza a la familia de nuestra hermana, Señor, y a la familia de Pepe. Te pido por su hijo, por sus hermanos y hermanas, Señor, consuélales y fortaléceles. Confiamos que Pepe está en tus brazos. Y oh Señor, en tus brazos está la seguridad. Gracias te damos por todo hasta este día que nos has permitido hacer y tener. Y pedimos, Señor, que el nuevo año no pase desapercibido para nosotros este consejo. Te lo suplico humildemente en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Muchas gracias por escuchar y feliz año 2022.